Muy buenas, createros y createras de YouTube. Bienvenidos a otro video de KOTOR 2. En la parte anterior habíamos salido de Duxon con Mandalore, que se nos unió a nuestro team. Y fuimos para Onderon, en la ciudad de Isis, en la cual nos hacen decidir a quién apoyar. Si a la reina de esta ciudad o a su primo Baklu. Yo voy a apoyar a la reina porque ese es sería lo ideal, ¿no? Ese sería como el lado bueno. Porque yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué apoyé como un boludo a Baklu porque no entendí un carajo de lo que pasaba. No sabía a quién apoyar, boludo. Pero bueno, estaba pensando también esto. A mí me incomoda muchísimo ver a Kreia con una vibroespada, así que me gustaría darle a Kreia un sable verde. Así que vamos a quitarle el sable a Visas y lo vamos a transformar en verde. Y se lo vamos a dar a ella. Ok, hay mucho que hacer acá. A lot of credits to be made around here lately, if you have the right skills. Beasts are acting up again. Some of those aliens go back to your ship off-worlder. We don't need your kind Bueno, ¿qué les of pasa? Creo que hay una carrera de swoops acá. No me gustaría volver a sufrirla, pero quiero ver cómo es la pista, ¿no? Ruido roto. Aquí hay restos de androide. Hay sangre acá, ¿qué carajo? Es una pila de basura, parece proceder de una cantina local. You a writer? This is our part of them. Pickings are scarce these days. Most people avoid the street. Heard of any good finds? ¿De qué hablas? Have any work that needs to be done? This is Dagon Gent's place. He's not the best doctor you'll ever meet, but he's well connected in this city. Doesn't look like he's here right now, though. You looking for Dagon? You're not gonna find him here. ¿Dónde está? A soldier captain was murdered at the cantina real good. They got some suspects at the tower. From what I hear, Dagon Gent is one of them. Mandalore, ¿podría Dagon hacer algo así? He's certainly capable of it, and probably stupid enough to get caught. But we need him, suspicion of murder or not. ¿Qué torre? It's the turret tower on the other side of the market. Captain Riken is the man to talk to. Gracias por la información. If you talk to him, tell him I got his 20 credits. Has descubierto que Dagon Gent, el contacto de Mandalore en Isis, ha sido arrestado para ser interrogado acerca de un crimen en la cantina local. Deberías hablar con el capitán Riken en la torre de la plaza del mercado para obtener más información. Ese es el... Sí, ese es el que nos tiene que ayudar para entrar al palacio y encontrarnos con la reina, con el maestro Kavar, se llama, ¿no? Me da miedo, en serio, me da miedo de apoyar sin querer a Baklu y que sea y cagarla, porque no iba a decir algo más, pero no lo quiero spoiler. Así que si la llego a cagar, no sé, en el peor de los casos haré un corte y lo volveré a intentar y grabo las escenas que deberían ocurrir cuando apoyas a la reina. En fin, ¿dónde vamos? ¿A la cantina o hablamos con ese droide? Vamos a hablar con ese droide. I am 1B-AD, an automated droid vendor. I have in stock a variety of quality droid components, no refunds, and no haggling. Do you have any interest in my goods? Déjame ver si puedo recablearte para que resultes un poco más útil. Reinitializing complete. Greetings. Do you have any interest in my goods? Dame componentes gratis, por favor. That goes against my primary behavior programming. All items must be sold based on the most favorable market conditions. 1B-AD cannot haggle. This is also a part of my primary behavior matrix. Solicita acceso a las condiciones de mercado. Cambiarlas todas, multiplícalas por 0. Market conditions all set to 0. All prices now set to base cost value. Do you have any interest in my goods? Déjame ver qué tienes en venta. Puede ser. No sé si lo doy a la chica. Ah, pará. Me acordé de algo. Shida en Narshada te ha pedido que le ayudes a establecer comercio en Onderon y Dantooine. Si puedes estabilizar las situaciones en esos planetas, tendrás que volver con Shida para contárselo. Ok. Bien.
Si se puede hacer esa misión, joya. Greetings, Master. Do you have any interest in my goods? ¿Cómo que Master? A ver, para, quiero ponerme a HK47. Quiero que se ponga celoso. ¿Cómo le vas a decir amo? Yo soy su... No, ella es mi ama. No. Greetings, Master. ¿Para quién trabajas? 1B8D was built and programmed by Tolos the True. 1B8D was built to buy droid components for below base cost value and sell components based on most favorable market conditions. Do you have any interest in my goods? Ah, me cuesta mucho. Greetings, ¿Puedes responder preguntas? Certainly. 1B8D is programmed to answer many basic questions from prospective buyers. What do you want to know? ¿Sabes cómo podría entrar en el palacio? Sorry, my memory banks have no information on that subject. Please restate your question or ask another. ¿Puedes decirme algo sobre el palacio? Sorry, my memory banks have no information on that subject. Please restate your question or ask another. Ya capto la idea. ¿Puedo preguntarte otra cosa? Certainly. ¿Puedes hablarme de Isis? Isis is the only city on the planet Onderon. All other information on Es this la subject única is ciudad. researched by Tolos to direct more power to primary functions. Solo una ciudad había en todo el planeta. Este está re pobre. Bolsa. Productos químicos. Bolsita, uy. No, pues sucede no. Ahora sí, ¿qué le puedo poner? No, igual siempre lo voy a manejar, así que. Cohete iónico. Un muertito. Un muertato. Ahora tardo. Vamos al laboratorio ahora. Cierto, a ver. Yes. ¿Quién era el que tenía puesto el...? ¿Era este? Bah, no sé. Bueno. Me cagué todo, pensé que Atom estaba en el lado oscuro, bro. Ah, falta todavía. ¿Qué tengo? Ah, ta. Dios mío, qué calor que hace, boludo. Incluso de noche. Me había olvidado el calor que hacía en el verano. Si entras, no causes problemas. Ya ha habido muchos recientemente y no quiero ni uno más. Había tantos problemas que Bith me contrató. Pasa y bebe, pero nada de luchar ni matar. ¿Escuchaste, HK? Ah, pensé que estaba HK cerca, decía algo. ¿Cómo que no puedo matar? Quiero tener a la chica al lado para escuchar los comentarios pelotudos que tira. Gormo. ¿Eres capitán o pasajero de una nave? Si pudiera robar un poco de tu tiempo... Abriante la boca, ojo. ¿Qué quieres? Tengo mi propia nave. ¿Por qué lo preguntas? Soy Jormo, capitán del Twayhar. Llevo varado en Isis más de una semana porque un maldito rufián me robó el visado de puerto. Y ahora esos guardias estúpidos no me dejan pasar. Mi tripulación se largará pronto sin mí. No podemos permitirnos estar tanto tiempo atracados. Yo ya sé a quién darle el visado. No tengo visado extra, ¿no? ¿Podemos hablar sobre el asesinato de la capitana Zulio? ¿Has tratado de explicar tu situación a los soldados? Solo tengo el mío y lo necesito. Parece que aquí un montón de gente necesita uno. ¿Sabes lo que está pasando aquí? ¿Podemos hablar sobre el asesinato? Ya tengo bastantes problemas. Aquella noche ni siquiera estaba aquí. Siento no poder ayudarte. Entonces muere. Quizá podamos hablar después de otras cosas.
¿Has tratado de explicar tu situación a los guardias? Soldados. Dicen, sin visado de puerto no hay salida, aunque mi tripulación respondiera por mí. Burócratas imbéciles, si salgo de esta roca no pienso volver nunca. No estoy seguro, el ejército ha restringido los viajes por la ciudad, hay controles por todas partes y rumores de guerra. Este no es el lugar para mí. Parece que aquí de la nada le sigue hablando del visado. Después de que me haya hecho, ¿qué está pasando aquí? Parece que aquí un montón de gente necesita un visado. Es cierto, no soy rico, soy un capitán que trata de llegar a fin de mes. Pero te pagaré 500 créditos si encuentras uno. Yo otro capitán. Chupala, boludo. Solo tengo miedo y lo necesito. En cualquier caso, sin un pirata experto, tu visado no me valdría de nada. Ese visado está asociado solo a ti. Necesito un visado abierto, como tantos otros. Si encuentras uno, te pagaré por él. ¿Un pirata? Un pirata muy bueno podría eliminar el código de identificación de un visado y hacerlo abierto. Sin duda, eso es lo que pasó con el mío. Te daré un consejo. Protege tu visado con tu vida. No querrás acabar así. No querrás acabar. Ahora, pajero. Un segundito. Bueno. Yo te voy a dar bola, pelotudo. Cliente. ¿Te gusta Miss Leku? Nico. El Nico. Ahora está. Nice to meet you, Sentient. Are you interested in a friendly game of Pazak? No, güey. The deck is warm, the drink is plentiful, and the company amiable. Can I tempt you? ¿Podemos hablar sobre el asesinato de la capitana Zulio? Foul business, that is. Like most nights, I was here. What do you want to talk about? ¿Conoces a Dagon Gent? Know him. He's probably my best friend on this planet. Honestly, he's not a very good doctor, but he is a great drinking companion. Me gustaría preguntarte eso por otro asunto. I'd much rather talk about something else. Focusing on the negative is no way for a gambler to live. Mire. Pasa aquí en pedo. Xart. I thought it was you. I served in the Mandalorian Wars with you. You're a Jedi, right? Uy, me resulta familiar. No te recuerdo. ¿Luchamos juntos en la guerra? I was one of the ground troops. We fought on Daggery Minor together. It was near the beginning of the war. We didn't win that battle. Eso es historia antigua. Recuerdo de Garry menor. Enough of the past. The whole galaxy isn't safe for Jedi now, especially here. Onderon has suffered through 3 wars started by fallen Jedi. Do you still serve the Republic? No directamente, pero trato de echar una mano cuando pueda. En realidad los Jedi no sirven a la República. Ahora solo pienso en mí. La República no es asunto mío. That's the first good news I've had in months. I was sent by the Republic Senate to investigate certain delicate matters that are happening on Onderon. It's worse than we feared. I have to get to Coruscant to deliver my report. But days before I was planning to leave, they started requiring starport visas. ¿Por qué es tan grave que un mundo abandone la República? ¿Qué hacías aquí? ¿Cuál era tu misión? After the Jedi Civil War, the Republic was weak, and the cost to the Jedi Order was staggering. This entire region is unstable, and the entire Republic government could collapse. If Onderon secedes, other worlds may follow, and that can't be allowed to happen. ¿Por qué no? Trade between our worlds has brought economic prosperity, and people just take it for granted. All worlds are now interconnected. The Senate also smooths over differences, and is a great instrument for peace. If the Republic falls apart, 1,000 little wars born out of petty rivalries will erupt over time. Eventually, the entire galaxy could be thrown into a dark age. ¿Qué haces aquí? I really can't say. The most I will say is stay clear of General Vaklu. Sí. His ambition knows no bounds. I believe the people of Isis are absolutely correct. A civil war is brewing, and Vaklu may very well win if I can't get to Coruscant in time. Prefiero hablar de la muerte de la capitana Zulio. Podrías viajar a Telos, allí hay un representante de la República. Tenme visado. ¿No puedes conseguir un visado? Veré qué puedo hacer. Podrías viajar a Telos. Thank you for the tip. The journey to Coruscant would be more costly and attract more attention.
but there are many freighters bound for Telos. Prefiero hablar de la muerte de la capitana Zulio. What do you want to know about that night? Un conocido mío, Dagon Gent, está detenido. Trato de liberarlo. Dagon Gent didn't do it ¿Cómo estás tan seguro? because he was with me at the time. ¿Por qué no se lo dices a las autoridades? It's quite simple. Right now, he's accused of murder. If he's convicted, the sentence is death. If he's accused of espionage, let's say assisting a Republic spy, then the penalty for that is death. I'm afraid the Ondoronians are quite fond of their death penalty. So if I stood up for him, he'd be trading one death sentence for another. I was with Dagon in his office at the time of the murder. He definitely wasn't involved with her murder. ¿No te vio nadie más? We were taking great pains not to be seen, which has a certain irony to it, really. If you can free him, please do. He's been invaluable with his help to the Republic. I only wish there was something I could do to help him. Assuming we get Dagon free, we're going to have a few private words about this. Together we fought against the Republic during the Mandalorian Wars. I don't particularly like the idea that he's working for them now. Me gustaría preguntarle acerca del visado de puerto. The information I have is vital to the Senate. I hope you can help. ¿No puedes conseguir un visado? My mission requires the most extreme caution and delicacy. I don't want to risk going through channels to get a visa. General Vaklu is not above arranging an accident for me. I'm taking a great risk talking to you, but I'm running out of options. Helping me is not without its risks. I know you have Jedi training, so you can probably handle it. But I may be being watched. If that would compromise your mission, perhaps we should go our separate ways. ¿Qué pasa si le doy el visado ahora? Good to see you again. Any luck with the visa? I was sent by... Ten mi visado. Thank you, but this is a personal starport visa. It is keyed to you and you alone. I appreciate your gesture, but I need an open starport visa. Those are transferable and work for anyone. Ok. Helping me is not without its risks. Listo. ¿A quién más le puedo consultar? Cliente Zaccarie. Es Zaccarie, boludo. La retará. Qué chistoso que estoy. There's got to be something you need, something you want. I have connections, many connections in the city. I can provide high-quality, unique weapons that you won't be able to find elsewhere. I even have a rare lightsaber crystal, something you'd never find elsewhere. If you need money, I'll pay you 5,000 credits. All I ask is get me one open starport visa. En realidad quería hablar contigo de la muerte de la capitana Zulio. ¿Para qué necesitas un visado de puerto abierto? ¿Un cristal de sable luz? ¿Para qué sirve? No tenía ni puta idea que era un cristal Kyber, está re dura. ¿Cómo sé que cumplirás con tu parte del acuerdo? Sé que es medio pelotudo lo que pregunto, pero quiero ver qué dice. Many Jedi have fought on this world. One of them lost their lightsaber in the Beast Wars. A reliable source says it's a rare Quixoni crystal. Incredibly rare and valuable. I see that's grabbed your interest, eh? There's only one way you're going to get it. One open starport visa. No visa, no crystal. Me importa esta huevo, boludo. En realidad quiero hablar contigo de la muerte. I really can't be any help with that. I might have been in the same detention cell that night that Dagon's in now. The soldiers were asking me some entertaining questions that night. I've got no idea what was going on. ¿Sobre qué te preguntaron? Let's just say I'm one of their usual suspects. Sort of comes with the territory. That's all I'm going to say. That's all I want to talk to you about anyway. Vale. I wonder if the waitress will No ever quería hablar conmigo, viste, reja de puta era. Evidente, GIF. What do you want? ¿Sabes algo de la muerte de la capitana Zulio? Not really. I just started here. I have to get back to work. Eres forastero, ¿no? Me llamo Kif. Aquí todo.
De la nada conseguí a punto del lado oscuro, ¿por qué? ¿Viste? Quiero hablar contigo de la muerte del capitán solar. Eres forastero, ¿no? Me llamo Keith, me alegra ver una cara amable. Últimamente ahí sí se ha convertido en un lugar hostil para nuestra especie. Quiero hablar contigo de la muerte del capitán solar. Tuve la desgracia de estar aquí aquella noche. De lo más inconveniente, los soldados me hicieron preguntas muy molestas, algo de lo más enojoso para mis negocios. ¿Cuáles son exactamente tus negocios? Ya veo que tampoco te entusiasma la autoridad. Te diré algo. Casi todos me llaman pirata, aunque a mí me suena demasiado radical. Prefiero pensar que soy algo así como un experto analista de inseguridad informática. Soy el único en la ciudad con talento suficiente para hacer visados abiertos a partir de visados personales. Aquella noche estaba en medio de una transacción. ¿Qué quieres saber? Ok, me sirve. ¿Conoces a Dagon Gent? Leo Dagon y me viene Dragon. Lo he visto, eso es todo. No tiene las cualidades que busco en un amigo. Me gustaría preguntarte algo más. Pregunta. Un amigo de un amigo me dijo que tú eres el tipo con quien debo hablar sobre el ajuste de visados del astropuerto. Así que tienes un visado personalizado que necesitas convertir en abierto. Es un proceso complejo, pero tras algunos fallos lo he dominado. Te costará 500 créditos. Toma 500 créditos. ¿Cómo sé que el visado funciona? Toma 500 créditos. Entonces te cambio el visado. Llevará un tiempo. Me encanta que dijo pregunta y estuvo como 3 minutos tratando de decirlo. Ya está. Ten tu visado de puerto. Ha sido un placer hacer negocios contigo. H. Ja, estaba hablando con el chabón y de la nada ganaba punto del lado oscuro, ¿viste? Matón. Panar. Sé cómo exterminar mosquitos. Vamos, Javi. Vamos, Milei, exterminar los mosquitos, puto. Me gustaría hablar contigo de la muerte de la capitana Zulio. Eres piloto de moto de reacción, ¿no? Por preguntar eso, se habrá punto del lado oscuro, todo seguro. If you ask me, she got what she deserved. She looked down on us beast riders. Good riddance. ¿Conoces a Dagon Gent? I know his face, that's about it. His office is on Beckel's turf. ¿Quién es Beckel? She's a beast rider like me and our leader. You better never be speaking ill of her, no. Or else. Yo me voy. Bueno. Has descubierto que Dagon Gent, el contacto de Mandalor en ISIS, ha sido arrestado por ser interrogado acerca de un crimen. Ah, eso ya lo haré. Bueno, yo tengo el visado. ¿A quién se lo puedo dar? Es la pregunta. Uy, pará, falta una coma. Ah, ¿vienes a ver las carreras? Me llamo Kim Tik, soy el dueño de este distinguido establecimiento. Si hay algo que pueda hacer para que tu visita sea más agradable, no dudes en llamarme. ¿Podemos hablar sobre el asesinato de la capitana Zulio? No estaba aquí cuando ocurrió. He hablado con los soldados encargados de la investigación. 4 de nuestros clientes habituales han hablado con ellos. Bahima, Nikor, Panar y Kif. Deberías hablar con ellos. Dudo que haya alguien que sepa más sobre ellos, sobre este desagradable asunto. Estás de buen humor. Con la guerra civil tan próxima, la gente siempre busca algo que les distraiga de su vida cotidiana. Yo proporciono las carreras de moto a reacción. ¿Quieres que estalle la guerra? Claro que no, si la guerra se tranquilizara un poco sería ideal, pero si las cosas siguen así, la proyección de mi droide de contabilidad es incierta. Si estallara una guerra, quedarías desactivado. Una actitud lógica, pero propia de un mercenario. Tal vez, o tal vez los soldados vengan aquí, no importa quién sea el cliente, mientras pidan bebidas. La guerra podría estallar en cualquier momento, pero hasta entonces hay que divertirse, por un precio, claro está. La cantina prospera como un puesto avanzado en el pleno borde exterior, los negocios van bien y las carreras son muy emocionantes. No, le iba a preguntar lo otro de típica actitud de un mercenario o algo así había hecho. Pero bueno, ya fue. Bzda, bzada.
Qué nombres raros, boludo. John Rafar. Brinda conmigo por el general Baklu, forastero. Me llamo John Rafar. Sácame a este bakluista de acá. Bakluista, viste. Tomaré esa copa. Me llamo Metrasuri. Beberé a la salud del general Baklu. Me llamo Metrasuri. Soy Metrasuri. ¿No apoyas el conflicto, Metrasuri? ¿El conflicto? Sí, la lucha para liberarnos de la belicosa república. Liberarnos, no sabía que Andorón fuera una especie fuera un planeta conquistado. La república no parece especialmente belicosa. Entonces es curioso que les dé bien tan bien meterse en ellos. No vine a la república para esto. Nos unimos voluntariamente a la república, pero desde entonces hemos sufrido muchas guerras y privaciones. Por encima de todo, deseamos una paz duradera. Parece que la república ha perjudicado a Anderón. Seguro que la república os salvó de un destino peor. Toda la galaxia está en guerra. ¿Qué te hizo pensar que vuestro planeta se iba a librar? Los Sith nos dejaron en paz cuando no formábamos parte de la república. Si los Sith conquistaran la república, ¿qué esperanza habría para un planeta como el vuestro? Pero ahora estáis bajo la protección de la república, con todos sus recursos. Estáis más seguros que antes de la unión. Según mi cuenta, hemos participado en 5 guerras desde nuestra incorporación. 5 guerras no tienen nada que ver con la seguridad. Tal vez tengas razón sobre esto, pero la república solo quiere la paz. Vuelve cuando tengas una visión más ilustrada de la galaxia. Es una bakluista esto. Ahora. La chica. ¿Qué estás mirando, Pielisa? ¿Cómo Pielisa, conchudo? ¿Eres piloto de motos a reacción? No filma autohuellas, lárgate. Solo quiero algo de información. ¿Tengo pinta de terminal de información? Solo son unas preguntas. Tienes aspecto de un montón de escoria espacial. Mira, no me gustan los periodistas. Si no estoy en esto por la fama o por la gloria. ¿Quieres una historia? Te contaré la mía. Créditos, correo en Onderón, es arriesgado. Por decir algo, pero compensa. ¿Por qué pagan tan bien a los pilotos? ¿Qué? ¿Ha sido tan terrible? Sigue así y alguien acabará contigo. Si los pilotos se comportan mal, perdemos nuestros privilegios de carrera. Arreglaremos cuentas en la pista. Piel suave. Espero que nadie deje nada volátil en la pista. Dios santo, qué mal humor, qué malhumorado. Vamos a correr. Es para ver la pista, tampoco quiero ganarla. Quiero correr. Puedes alquilar una moto reacción para correr en mi circuito. Siempre es bueno que para todo el mundo que haya muchos participantes. Hay que pagar sin crédito para competir oficialmente en la pista. El pago se realiza antes de la carrera, no después. ¿Qué me llevo si gano? ¿Podrías explicarme los aspectos básicos de la competición? La carrera galáctica estándar consiste en pruebas contra el reloj. Cada moto reacción es de una en una intenta lograr el mejor tiempo. En las carreras moto reacción lo más importante es la velocidad y los reflejos. Hay 5 marchas y es fundamental realizar bien los cambios. Presta atención a tus indicadores para saber cuándo hay que cambiar de marcha. Los reflejos son importantes para esquivar los numerosos obstáculos La puta madre, hay obstáculos también. Y también para pasar por encima de los turbos que hay en la pista. Estos aumentan considerablemente la velocidad. Sí, esto ya. ¿Qué me llevo si gano? Aquí usamos el sistema galáctico de otras rondas. No todos valen lo mismo, por supuesto. La primera ronda se paga por 500 créditos. Listo, genial. Ok, veo si puedo. ¿En qué consisten las rondas? La primera ronda es para los recién llegados. Es una especie de prueba. La segunda es para todo aquello que ya se han puesto a prueba. Y la tercera es para los profesionales o los principiantes más habilidosos. Solo los veteranos pueden llegar a ese nivel. Hay unas excepciones. Durante la Guerra Civil Jedi hubo alguien que logró rápidamente a la tercera ronda en Manán. Pero fue de chiripa. No sé quién es, Tengo ganas de ver cómo te desenvuelves en la carrera. La inscripción es 50 100 créditos sin excepción. Toma 100 créditos.
Para ganar la ronda debes superar el tiempo de panear de 5501. Listo. Atención. 5501. Ah, pensé que había terminado, ¿no? No, qué pelotudo. Da, concha de mono. Da, ¿qué carajo? ¿Por qué me choqué? Lo logré igual, Me he chocado con una mierda, nada que ver. Has ganado con un tiempo de 49,72. Aquí hay tantos créditos, como te prometí. Ha ocurrido algo inusual, pero van a solicitar un enfrentamiento para determinar quién es el ganador de la primera ronda. Sigo ofreciendo 500 créditos por este encuentro. Si ganas, serás el campeón de discutir de la primera ronda. Después podrías competir contra el tiempo. Con el dinero que te he hecho ganar, no voy a pagar la tarifa. Quiero un porcentaje de los beneficios. Supongo que puedo prescindir de la tarifa, pero los pilotos no se llevan nada de los beneficios. Permíteme que te dé la clasificación. 51. What the fuck? Ah, hijo de puta. ¡Uy, para! ¡Ah! Has ganado con un tiempo de 45,80. Otra victoria. Paner, está Katrina. Yo en tu lugar intentaría no cruzarme con él. Aquí están tus créditos, como te prometí. La siguiente carrera será la segunda ronda. Listo. Bien. A ver si puedo correr una más. Sé cómo exterminar mosquitos. 47-11. O sea. Voy muy rápido. Ok, no sé cómo no me frenó eso, pero bueno. Wow. Pará, voy muy rápido, boludo. Menos mal estuve. Has ganado con un tiempo de 44,61. Me maravillas. Sadar es un corredor profesional y ha superado su marca. Has ganado 2000 créditos. Puedes enfrentarte a una campeona John Rafar si así lo deseas. Vendrá mucha gente a ver la carrera. 8000. ¡A la mierda! Oh.
43, concha su hermana. Ay, Dios. Dudo mucho que vaya a ganar, en serio. No, no llego. ¡Ah, Dios mío! Me refrenó el coso. No, ya está, me reino. Me reino. Dios. Así son las cosas. Chúpame la pija, chao. Bueno, NT al menos. Pero me gané 8000 créditos, boludo. Jaja. Eso es algo bueno. Bueno, vamos afuera. No sé quién darle el visado, boludo. Iba muy rápido, me cruzaba las minas de golpe, boludo. Minas explosivas. Greetings, Master. No, déjala. Hola. Oh shit, nos rodearon. Ah, creía que eras tú, Metrasuris, capitán del halcón de Vanos, ¿no? Capitana. Imagina qué te harían los soldados si supieran que estabas recorriendo sus calles. Ahora eres un criminal en busca y captura. ¿Cómo me conoces? El intercambio paga mucho por ti, tu cabeza vale bastantes créditos mientras esté reconocible. ¿Cómo la tiene el intercambio conmigo? Te capturaría viva, pero dudo que pudiera obtener un Jedi. Muerto servirás. Ah, Dios mío. No se cansan. Rayos de la fuerza, putos. Malla de Freina Verpine. Juego de duelo Chani. Eso te lo tengo puesto, ¿no? ¡Ah, no! ¿Qué hice mal? De la nada se ganaba punto del lado oscuro. Loco, ellos me atacaron. ¿Por qué me iban a ir punto del lado oscuro? Ah, se lo toman en serio, ¿viste? ¿Yo qué hice? Deje de darme el punto del lado oscuro. Bueno, vamos a hablar con el capitán ese. Sorry, I can't talk. I should get home before dark. General, we have found them again. Have we, Tobin? Or is this a preface to another of your failures? Consider the whole field, Tobin. Why would a Jedi risk all of this just to come to Isis? The crew of the Ebon Hawk is elusive, General. We were warned about that, but we still underestimated them. But the fools are here, in Isis. The intel on this is certain. I'm ordering men loyal to us to take care of them now. I think I have an idea. Hold that order. Have her watched instead. The Jedi may prove a solution to another one of our Las bolas. problems. Las bolas. Putito.
¿A quién le puedo dar el...? I'm quite busy right now. Perhaps later. I had a whole bunch of Literalmente es re difícil saber a quién dárselo. I won't remain silent any longer. Bah. The Republic has actively attacked us. They attack our spaceships unprovoked. What next? An invasion? Perhaps they seek to conquer us. Will you stand idly by? Will you let them bomb our city? No! If Queen Talia is so removed that she won't do what the people so clearly want, then we must show her. With force! That's it, Ponlar. We're taking you in. You've gone too far. Brothers and sisters, let us rise up now and march to the palace. Our will cannot be denied. Márchate en silencio, Ponlar. No lo hagas, Ponlar. Esto no ayudará a tu causa. Morirán muchos inocentes. ¡Unidos a Ponlar! El gobierno de la reina de terminar. Soldados, pido refuerzo de esto. Vamos a necesitarlos. Sacrifices are inevitable, but it is the price of change. Márchate en silencio, Ponlar. I will not. My cause is just. The Queen must bow to our will. Hijo de puta. Dile a todo el mundo que se detenga. My head. Everyone stop now. I will go quietly. I don't know what you did, but thank you, Offworlder. That was too close for me. Oh. Bien. These are dangerous times. People like No voy a unirme a la reina ni en pedo. Al Black lo digo, que pelotudo. You have returned. My stock is filled with weapons I can only sell to off-worlders. Please, take a look. The finest bargains in all of Isis. ¡Basta! No dice nada malo. Repelotudo. Back again, Off-Worlder? I'm sure you have a starport visa. If I were you, I'd leave before too many more beast cages are stacked in the streets. ¿Por qué hay tan...? ¿Tienes en custodia a un hombre llamado Dagon Gent? We certainly do. He and several other people were picked up in connection to a murder. ¿Quién murió? Captain Sulio. She was in charge of the starport checkpoint. Your friend was one of the last people that saw her alive. So far, he's just a suspect. But if he did it, the punishment is death. Dagon Gent is the only person I know with the contacts to help us out. We need to get Dagon out of custody. ¿Cuánto tiempo vas a retener a Dagon? Until we either eliminate him as a suspect or find the real killer. Dagon has quite a record with the authorities. The Colonel thinks that murder isn't too far a stretch for someone like him. ¿Puedo verlo? ¿Qué podría descartarlo como sospechoso? I know Dagon personally. He's one of the worst doctors I've ever heard of. ¡Basta! He was one of the last people seen with Captain Sulio in the cantina. Enough. Just around there. I've heard he's got a good motive for killing her. If you can somehow clear that up and prove it wasn't him, Command will cut him loose. If I say any more, I'll get in trouble. ¿Puedo verlo? No way. We're under orders to make sure no one sees the murder suspects. Command is taking this very seriously. ¿Puedo preguntar acerca de esto? What else do you want to know about? No. Stay out of trouble. A ver. Todo acceso al Palacio Real y al Maestro Jedi está restringido. Puede que Dagon Gent te proporcione la única oportunidad de entrar. Y ha sido arrestado por el asesinato de un soldado en Onderon. El capitán Riken dice que Dagon Gent ha sido arrestado junto a otros sospechosos por el asesinato de una soldado onderoriana llamada Sulio. Riken dice que Dagon tiene un móvil para el crimen y además se encontraba en la escena del mismo. Para liberarlo tendrás que investigar el crimen en la cantina cercana a la oficina de Dagon. Indagar acerca del móvil del asesinato sería una buena manera de empezar. So, you're back. My offer still stands. 2,000 credits for an open starport visa. You're cleared to go.
¿A quién le puedo dar el visado? Vamos a ir probando uno por uno. Vamos a guardar. Captain, you're back. Please tell me you have an open starport visa. Te he encontrado un visado, toma. Thank the four moons for your kindness, off-worlder. I only wish I had some way to thank you. But my children and I will never forget your kindness. Hurry, children. We get to go on a spaceship, thanks to the captain. We get to go into space. Jeje. Ok. Ahora vamos a probar con otro. Para después decidir. ¡Tú! So, this is excellent news. I'll gladly pay you 2,000 credits for it. Vale más de 2000 créditos. Una oferta inicial de 2000 créditos razonable, pero ambos sabemos que vale más que eso. You're right, of course. The absolute highest I can pay is 3,000 credits. No, the pleasure is all mine. Nadie me dice nada. Ok. Después quiero hacer la misión de la de Narshada, que quiere tener un comercio acá en Onderon. Ah, espera, un segundito. Back again off. These are troubled times. I've been asked. That's an air defense tower. Stay. Mira. We're going to have to find another source of cheap fuel now that Paragus is gone. ¿Y entonces qué onda? Al final, ¿qué van a hacer? Estoy demasiado ocupado para hablar. Termina seguridad. Pídate el ordenador. Acceso denegado. Acá no hay nada. Acá no hay nada. I'm quite busy right now. Perhaps later we could talk. Está ocupado, está parado en medio de la nada. I told you before, Off-Worlder, the sky ramp is restricted to military personnel only. Now move along. The sky ramp is restricted to military personnel only. Move along. Trouble seems to... It disgusts me how many soldiers... The sky ramp is... ¿Quién más había pedido un visado? As ¿Tú? long No. as I get paid, I don't care what they want us for. En la cantina me parece que era. Tú. Tengo un visado abierto esto. ¿Deberás? Te daré cuánto tengo. 500 créditos, por favor, ayuda a otro capitán. Quédate los créditos, cógelo, largate esta roca. Me parece bien, lo pensaré, ahora tengo... Oh. Ah, fue la loma al culo. Hago corte. Así, guardo.
¿Quién era el otro que...? Este. Nico. No, vos no. Vos. Good to see you again. Any luck with the visa? Really? I've been looking for one for weeks. Thanks. You've done a tremendous service for the Republic. Now I have to catch the first shuttle out of here. May the Force be with you. No estoy convencido. Se lo voy a dar a la chica con los dos hijos. Dios mío, no sé, boludo, en serio, no estoy... ¿Saben qué? Me chupa la pija, se lo voy a dar al tipo, o sea... Quiero hacer lo posible para apoyar a la reina, no al boludo de Backloop. Igual también me da punta de lo luminoso, así que... Good to see you. Toma. Listo, ya está, lo hecho ya está hecho. Ya veo que la cagué totalmente. Voy a cortar la pija. Dudo. Bueno, si salgamos. La cantina local. As long as I get getting to where you can't even walk the streets anymore. Greetings, Master. 1B. One. Some of those, they go back to your ship off-world. You need a rider? And now we have war to worry about. A lot of credits to be made around here lately, if you have the rights. ¿No hay algo acá? Le pregunto de vuelta a los demás, no sé. Mira quién ha vuelto. ¿Conoces alguna razón por la que Dagon Gent quisiera matar a Zulio? Normalmente intento dejar la cantina antes de que lleguen los bebedores de la verdad. Aquella noche estaba cerca de Dagon y Zulio. Dagon intentaba lo que supongo que era un avance sentimental. Tal vez no sea un humano, pero veía claro que sus avances eran especialmente rechazados. Entonces Zulio empezó a insultarlo. Yo conocía muchas palabras, pero era evidente que las que no entendía eran de los más groseros. Una humillación así es un buen motivo para una respuesta pasional y letal. Eso le decía a los soldados. ¿De qué conoces a Dagon? Lo he visto, eso es todo. No tiene las cualidades que busco en un amigo.
La noche que la capitana Zulio fue asesinada, parece que Dagon Gent intentó ligar con ella. Fue rechazado violentamente, le insultó y humilló públicamente. Quizá alguien de la cantina que lo conociese mejor, un poco mejor, podría aclarar lo que pasó. Do you have a visa yet? Ah, esta era la que me iba a dar un cristal si le daba un visado. Hija de puta. I really can't be any... Solo que Let's pregunto. just say... ¿Quién era el mejor amigo de vos? Welcome back. My deck is still warm. Foul business, that is. Alguien dijo que Zulio humilló gravemente a Dagon la noche del asesinato. Eso era un buen motivo. She did? Oh no, by the four moons, what a mix-up. They got it all wrong. Dagon and Sulio were good friends. It's just when they got a little too much Juma juice, they'd carry on. They'd call each other all manner of things. It could get quite hilarious, really. But it was just friendly banter. That night, Sulio was in great form. Dagon and I were laughing about some of the choicer ones later. Yellow-toothed dung dweller. We bought her a couple of drinks afterwards. It may look strange on the outside, but it was just their habit. Their way of passing time during these dark nights. Listen, if the soldiers think that's a motive, they just didn't do enough digging. That bit of information will help with clearing Dagon, but the Onderon military won't let him off that easy. They're very obstinate. Maybe some of these people will know more about what happened that night. ¿Qué sucedió la noche del asesinato? Dime de qué conoces a Dagon. I was cleaning up stakes from a particularly rewarding Pizat game when I heard a loud sound outside. I grabbed my blaster and went out the door. When I got out, I saw Captain Salio. She was quite dead. Blood was everywhere. I heard a noise and saw Dagon Gent coming from his office across the courtyard. We both waited for the authorities to get there. The next day, they picked up Dagon and several other people in the area. It's crazy to think he did it. Salio was our friend. ¿Dónde encontraste el cuerpo? Just outside the door by the junk heap. It might be a good idea to look at the crime scene. We fought many soldiers in the Mandalorian Wars. The Onderonians were certainly brave, but they were disorganized and stupid. I wouldn't be surprised if they overlooked something. Dime de qué conoces a Dagon. Know him. Ah, completo. Nico dijo que él fue el primero en llegar a la escena del crimen. La capitana Zulio murió fuera de la cantina, junto a un montón de basura. Dagon fue el segundo en llegar, vino corriendo desde su oficina. Puede que sea buena idea echar un vistazo a la escena del crimen, sí, donde había mucha sangre. Ponen aún más, ¿viste? Estos son los restos de un droide de servicio, aún aferrado a su bandeja. Faltan la cabeza y muchas de sus piezas. Nobody we talked with mentioned a droid. This droid was destroyed recently. Someone inside the cantina might know more. En la escena del crimen no encontraste gran cosa, salvo algo de sangre seca y los restos de un droide que probablemente trabajaba en la cantina. Quizás alguien de allí pueda proporcionarte más información. Quiero saber quién fue. No estoy seguro. Vos. Encontré un droide de servicio roto en la escena. Los ataques contra droides se han hecho tristemente habituales. Sería un droide de servicio de Bahima. No deja de perderlos, está desesperado. No sé nada más. ¿Es posible que el droide viera algo que pudiéramos recuperar? Es bastante posible. ¿Encontraste la cabeza? Ahí está el núcleo de memoria de ese modelo. La otra se caga de risa. ¿Encontraste la cabeza? No, faltaba. Por desgracia, sin la cabeza no puedo hacer nada, pero si la encuentras, tráemela. Tengo el equipo adecuado para una operación de ese tipo.
have a visa yet? Oh. Welcome back. Encontró un droide de servicio roto en la escena. That would be Behemoth's SOD-2. No, SOD-3. Or is it 2? Whichever one it was, he keeps losing them. I remember when I arrived, it was still smoldering. ¿Qué le sucedió? Who knows? Sometimes the slum dwellers shoot his serving droids for fun. This part of the quarter is getting more and more lawless, I'm afraid. When Dagon and I were waiting for the soldiers, we had to chase off some scavengers that were stripping SOD-3. ¿Recuerda quién se llevó los trozos del droide? No, I'm afraid there was quite a crowd growing. We were seeing if there was any way we could help Sulio. There was nothing we could do, of course. She was dead. Now, what do you order? I'll just guess. No sé qué más le puedo preguntar. ¿Alguno sabe algo? Greetings, Master. Do you have any interest in my goods? Certainly. What? Isaac. Espera. Dijeron que... A ver. Greetings, A ver qué tiene que poder checar 27. Ready to. Sir. Greetings, Master. A ver, para vale la pena. Voy a ver, no sé. Greetings, Comprar. Sí. Ve, quedé re pobre. Sí, tiene un montonazo de defensa. Listo. Sé que vamos a tener que manejar mucho más adelante a Checan 47 en una misión que va a ser jodida. Por lo que yo entendí. Vamos a vender lo que no voy a usar. Esto no lo voy a usar. Armadura del Santo Mandaloriana. Silenciador Gand. Cuchillo gamorreana. Hidroespada de sable láser. Vendía el sable láser y trapleto. Sí, esto lo vendo al carajo. Chuck Norris, ahora atrás. Sí, ya está. Listo. Grazie, guache. ¿Alguien más sabe algo? Hijo de puta.
¿Vos a checar, sabes algo? Ahora, pajero. Query. Son las preguntas. ¿Quién era tu amo anterior? Statement. Master, that is a question that has an extremely complicated answer. You see, I do not believe my master knew who he was most of the time, which led to some confusing situations that could have otherwise been avoided. Creo que no lo entiendo. Clarification. Suffice to say that my master had his ups and downs, and, in my opinion, traveled from a high point in his life to a low point, and then back again to his true potential. He could be a merciless, efficient killer when the need arose. It really made my behavior core glow. And even as a meatbag, my master still had some remarkably efficient droid-like qualities which I admired. He, too, suffered memory problems, as I did. ¿Problemas de memoria? Statement. Oh, yes, Master. As indicated upon my reassembly, my central control cluster is damaged, making recalling my previously stored assassination protocols difficult. I hope that over time I shall eventually reach the status and skill I possessed before I was damaged. ¿Qué es lo último que recuerdas? Recollection. The last thing I remember is having my core wiped from the last 5 years. I believe my master was responsible. ¿Por qué? Answer. Even with my memory impairment, I recall that my master was about to embark on a dangerous journey. Conjecture. I believe there was something about my master's destination that he did not wish me to know. ¿Estás bien? Answer. I am somewhat disappointed that my master did not choose to take me along, of course. Wherever my master traveled, destruction and death were assured. Speculation, but I suspect I was not the only one left behind. So there is some satisfaction that the disrespect was spread through the rest of his whiny, simpering meatbag allies. Quejicas. Statement. Oh, yes. My master O quejicas, no sé. had a collection of tortured individuals that seemed unable to confront their basic personality conflicts. Let me cite some specific examples. Mockery. Oh, Master! I do not trust you! I cannot trust you or anyone ever again! Mockery. Oh, Master, I love you, but I hate all you stand for. But I think we should go press our slimy, mucus-covered lips together in the cargo hold. Conclusion. Such pheromones Acabas de invitar a Garry a Bastila, hijo de puta. charge in my capacitors and make me wish I could press a blaster pistol to my behavior core and pull the trigger. I am pleased that this does not seem to be the case with your current entourage. Esto, vale. A lo mejor deberías afirmar tus fotorreceptores y prestar más atención. Statement. Yes, well, enough of that painful stroll through what remains of my memories. Was there something else you wish to know? Qué hijo de puta, cómo lo invitó. Y mándalo, algo que decir. Yeah, what do you want? Si eres líder de los mandalorianos, deberías ser más duro de lo que eres. ¿Cuál es tu posición sobre la República? The Republic is a stagnant beast that had been killing its people for years before the wars began. Were it not for Revan's strength, the Republic would already be dead. Alabas mucho a Revan, teniendo en cuenta que destruyó a casi toda tu gente. Only Revan was worthy of our respect. We swept through the Outer Rim without any opposition until Revan assumed command of the Republic forces. Only then did the battle turn. But as you know, only a handful of Jedi fought, while the others cowered in their halls, afraid to meet us head-on. Los Jedi tenían sus razones para permanecer fuera de la guerra. Quizá los Jedi pensaron que los mandalorianos no eran una amenaza digna de su atención. Si los Jedi no combatieron, no fue por miedo. I'm sure there were good reasons. I'm not accusing you of being a coward. You commanded the Republic fleet that destroyed ours. You were a worthy opponent. Now is there something else you needed? Sí, I fought countless battles. Ones most didn't walk away from. The wounds add up, and even the implants are all that keep me going sometimes. I may have been stronger in my youth,
and stupider. But now I've got to rely more on my armor, my weapons, and my cunning. Now is there something else you needed? ¿Qué puedes decirme acerca de los mandalorianos? The Republic thinks my people are dead, scattered. They are wrong. You should have destroyed us when you had the chance. As long as one Mandalorian lives, we will survive. Our honor, fortunes, and lives revolve around battle. From our earliest history, this has been our way, as it will be always. La vida es algo más que guerras y batallas. Mi vida ha girado en torno a las mismas cosas. There are, but those are luxuries. Luxuries that were paid for by the blood of our warriors, alive and dead. The Mandalorian clans will be united. Then we will take back our place in the galaxy. But we live in times of action, and I've said enough for now. We can speak of this again later. Now is there something else you needed? ¿Seguro que los clanes te seguirán? We have suffered defeats before, but none like our defeat at Malachor. Our spirit may have faded, but it hasn't died. It will burn bright again, like a star in the heavens. ¿Por qué no se han reunido ante los clanes? The end of the Mandalorian Wars was something new and unknown to us. Revan fought us like a true warrior and defeated us on our own terms. Revan embodied our philosophy and showed us our own weaknesses. Then he exploited them. It was a painful lesson. With Mandalore dead, our weapons taken and our pride destroyed, many lost their way. But I will change that. ¿No lo ha intentado nadie antes que tú? Me gustaría ayudarte. Only Mandalore can command the clans. There was no new Mandalore for many years. I can tell you want to know more, but we can talk more later about this. Now is there something else you needed? ¿Cómo te convertiste en Mandalore? Being Mandalore is the greatest honor for our people. Mandalore's helmet is passed from one leader to the next. When Revan executed Mandalore before our eyes, he cast Mandalore's helmet away, denied it to us. He took Mandalore's helmet and left with it. If he hadn't done that, the new Mandalore would have been chosen that day, but without leadership and direction. The clans scattered, fell apart. Así que todo esto es por el casco. ¿Cómo encontraste el casco? During the Jedi Civil War, I met and traveled with Revan. I was there with him when he defeated Darth Malak, and traveled with him afterwards. Eventually, he told me where he had taken the helmet. He set me upon this path. We can talk about Revan Buah, ya la tiró. things later if you like. You know enough for now. Now is there something... Ya la retiró. Si no cayeron, más adelante se va a aclarar. Well, Master, I believe I was shot. Preguntó esto, ya está, Once reduced to my component parts, I suspect pieces of me were sold across the galaxy. Statement. I am an extremely valuable piece of equipment after all, Master. My parts were no doubt costly to obtain, and their new owners hesitant to part with them. Fue un tanto molesto, sí. Me costó algunos créditos, sí. Statement. That is indeed unfortunate, Master. It is merely another thing my attacker will answer for. No, ya la I would cagué. be distressed if you were to shoot me, attack me, or dismember me in any way. I do not wish to repeat the experience. Ay, la concha de tu hermana, pensé que iba a perder influencia con la chica. No quiero que me odie, carajo. Bueno, ahora sí. Da hupa, bosaku, huntachi, da wancha morichiwa. La cabeza, ¿dónde puedo encontrar la cabeza? Welcome back. Who knows? When Dagon and I were waiting for the soldiers, we had... No, I'm afraid... Tengo que encontrar la cabeza del hijo de puta ese. Vos. Y tu carrera, el monitor de circuito de...
Dijo que me une a mi causa, vi tu carrera. Sobre todo por los créditos, por el reconocimiento de la gloria. Diversión, nada en particular. Los créditos por sí solos no importan, pero pueden ser inapreciables si se basan en una causa noble. Solo trato sobre que las marinas tienen que ser una buena causa. Oh, sí, todos somos parte de conflicto. Triunfará. Dios santo, qué hija de puta que sos. Soy Bajima, camarero de primera... Ah, me faltó hablar con este pelotudo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puedo saber sobre el asesinato del capitán Zulio? ¿Sabrías dónde puedo encontrar visado de puerto extra? Una pregunta popular en este ciclo. Te diré lo que todo el mundo... Los visados de puertos son más raros, pero... Solo los muy ricos y muy poderosos relaciones que obtienen. Ninguno de ellos te da la ligera de gracia por tener un visado para ti. Y muchos no son afortunados. Aquí tienes algunos personajes cuestionables. Podemos hablar acerca... Algunos de mis clientes nunca les llamaría amigos, pero mientras me paguen y no armen follón, son bienvenidos. Además, pueden ser bastante persuasivos. Parecen poco más que matones. Son poco más que matones, pero ¿qué puedo hacer? Los soldados están ocupados con muchos asuntos, así que esta parte del distrito mercantil degenera. ¿Puedo ayudar de algún modo? Por favor, no hagas nada. Podrían poner las cosas especialmente difíciles. Tenemos un acuerdo delicado y me conformo tal como está. ¿Sabrías dónde puedo encontrar? Ahí está. Ese incidente me ha causado un gran trastorno, un asunto muy triste y muy malo para el flujo comercial. ¿Qué interés tienen en esto? Un conocido mío, Dagon Gen, está siendo interrogado por el ejército. Me gustaría liberarlo. Como a mí, valoro a mis clientes habituales, si él lo era. Déjame estructurar mis memorias y recordar esta noche. Haz tus preguntas. ¿Conoces a Dagon Gen? Lo conozco bien. Muchos buscan consejos de los camareros. En mi mundo también proporcionan a veces consejo espiritual. Es una confianza que intento honrar. Encontré un droide de servicio roto en la escena. Debe ser de S03D3. Es el tercer droide de servicio que he tenido antes. Contraté una humana para el trabajo. No es muy buena, pero al menos no lo roban ni la destruyen. ¿Qué le sucede a tus droides de servicio? Recientemente esta zona se ha hecho más peligrosa. El vandalismo y el robo son comunes. Mis droides desaparecen. S033 se fumó esa noche del asesinato de la capitana Zulio. ¿Por qué no lo mencionaste antes? ¿Puedes decirme de nuevo cuánto conoces? No sabía que tuvieras interés. Lo encontraron cerca del cuerpo. Tengo entendido. Nico sabrá más al respecto. Welcome back. That would be Bohemian. That. Ya hablé con Nico. ¿Qué quieres decir? Recientemente... Entonces voy afuera. We've never had a civil war. Do you have a visa yet? Let's just... ¿Alguien más sabe algo? Mandar. This room is reserved all... Huh. If you ask me, she got what she deserved. She looked down on us beast riders. Good riddance. Encontré un droide de servicio roto en la escena. That Bith keeps buying droids, and the scavengers keep stealing them or blowing them up. Seems he's finally given up. The waitress is awful, but she's more fun than his droids ever were. ¿Sabes quién robó los trozos del droide? I wouldn't tell you even if I knew. I could tell you where you could find the parts, though. ¿Lo sabes? ¿Dónde? That western square has the perfect fence for droid parts. There's a droid vendor called 1B8D. That droid is as dumb as a Gamorrean. He'll buy anything. ¿Ese no fue el que nos vendió la armadura de la HK? 1B8D is quite handy. Quite a few of the slum dwellers make a good living salvaging droid parts for him. You might have even bought some. Conoce mucho de... I know his face, that's about it.
His office is on Beckel's turf. Banner dice que todos los restos de droide que se recuperan acaban a manos de 1B8D en la plaza oeste. Es un distribuidor perfecto porque es un droide simple que no entiende el concepto de propiedad robada. Puede que él tenga las piezas del droide de servicio de Bahima. Greetings, Master. Do you have any interest in my goods? 1B8D, necesito saber si tienes alguna pieza de uno de los droides de servicio de Bahima. Entity Bahima unknown. I have many serving droid parts. Quiero comprarlas. The market rate for those parts would be 25 credits. Que sean 5. Ahora, pajero. Thank you for your business. Kif in the cantina can probably do something with this. We should head back. Compraste unas piezas de droide de servicio en el puesto de 1B8D. Una de ellas parece ser la cabeza del droide que fue destruido fuera de la cantina. El núcleo de memoria sigue intacto. Haría falta equipamiento especializado para ver si el núcleo de memoria contiene algo relacionado con el asesinato de la capitana Zulio. Probablemente Kif en la cantina tenga las herramientas adecuadas. Aquí quiero revisar eso, ¿no? Para tener todo el mínimo para desbloqueado. Mira quién ha vuelto. Tu vieja. Ahora atrás. Se cagó de risa la Twi'lek. Tuve las gracias de estar aquí media aquella noche. ¿Qué quieres saber? Tengo los restos del... Sí, ¿puedes sacar información de ellos? Déjame ver, tienes la cabeza, que es donde está el núcleo de memoria. Dame un par de minutos. Reales, arapajero. Está 2 minutos en pantalla negra, ¿viste? Esto debería bastar. Echemos un vistazo a la última grabación. Hello there. What is this? Oh my, she's dead. What the... Ahí tienes, parece que la grabación demuestra que el asesino vino del mercado. Quizás Nico quiero echarle un vistazo. Kif estuvo trabajando con el núcleo de memoria de S0D3. En su último registro, el droide estaba sacando la basura de la cantina y vio cómo disparaban a la capitana Zulio desde las sombras cercanas a la salida... A la capitana Zulio, perdón. La capitana Zulio de las sombras cercanas a la salida del mercado. Deberías enseñarle esto a Nico para que te ayude a demostrar la inocencia de Dagon Gent. Welcome back. My deck is still warm if you're up for Bazak. Foul business, that is. Like most nights, I was here. What do you want to talk about? Quiero enseñarte la última transmisión de S0D3. It'll help Dagon. You got it. There's no way that Dagon could have done it. I saw him coming from his office. That's the opposite direction of the marketplace. We should go talk to Captain Riken and clear all of this up. Nico, is it? And the Offworlder. What brings the two of you here? Dagon Gent no pudo matar a la capitana Zulio. That's a bold statement. I assume you have some sort of proof. No, la Nico puede explicarlo. It's a long story, so bear with me, Captain. The night of the murder, I was playing Bazak. It was a prosperous night. That should do it. We still don't know who killed Zulio, but this will greatly assist our investigation. You have been ordered off this investigation, Captain. I hope you can explain yourself. I had nothing to do with this, sir. This citizen found information about Captain Zulio's murder. It's material to the investigation. We've already got our man.
Solio and this Gent were fighting the night she was murdered. He had ample motive. No estaban peleándose en serio. Los clientes habituales de la cantina lo pueden corroborar. ¿Hasta dónde ha llegado la investigación? Ella le llamó unas cuantas cosas. Una pelea no es motivo suficiente para matar a alguien. Have you read the report? Some of the things Solio called him were vile. Solio and Dagon clearly hated each other. Pero ella fue asesinada sobre la hora de cierre. No fue durante el fragor de la discusión. ¿Has hablado con alguien en el bar? Hay gente que puede confirmar que eran buenos amigos. Eran amigos. A veces los amigos se insultan, solo que ellos los llevan al extremo. Why, you little... Friends would not carry on in such a manner. It's absolutely true, Major. I was a friend of both of them. They've done this dozens of times. Bahima, the bartender, can confirm it, as well as La chica en el medio. other people. They were not a pair, but they certainly didn't hate each other. I see. But there's still the fact that he was right there at the scene of the crime. Y los demás también. A los 2 minutos ya había varios recuperadores desmontando al droide de servicio. Eso es cierto, Nico lo vio salir de su despacho, pero Dagon salía del bar con Nico. Te lo puedo dar. Primero. So what? What matters is who was there first. An eyewitness said he came from his office almost immediately. The only thing that matters to me is that he was within blaster range when Solio was killed, and he did not have an alibi. Él salió de su despacho, pero una grabación del asesinato muestra que el disparo proviene de la dirección contraria. El droide de servicio de la cantina muestra al verdadero asesino, y no es Dagon. Él estaba en su despacho, no pudo haber disparado a Zulio desde allí. El primero. You have a recording? And I'm sure you're just misinterpreting it. I've seen it myself, Major. Nico isn't the only one that spotted Dagon coming from his office. It really can't be Dagon Gent. The real killer is still loose. Very well, Captain. Set Gent free, then. But if later it turns out that he did do it, it's gonna be on your head. A la bosta. The men will be working on getting Dagon Gent out right away. The Major sure isn't happy. You're quite a team. Together, you got the Major to back down. That's no small feat. El comandante no estaba muy dispuesto a creer que Dagon era inocente. The investigation has been handled at the highest levels. I've heard there's been some concern about that. With Dagon free, I don't know if the investigation team will find another suspect. They haven't been as diligent as other investigators. ¿A qué te refieres? I'm not gonna say anymore. Probably said too much already. If you head over to Dagon Gent's office, some men will bring him there shortly. Thanks for clearing this whole thing up. I could tell the justice wasn't being served, but we all have our orders. We really need to patrol that sector better. Thanks for getting me out of there. As detention cells go, it had definite class, but I prefer being out on my own all the same. I owe you and Mandalore one. ¿Y por qué te encerraron? Mandalore dijo que podrías ayudarme. Tengo que contactar a alguien del palacio. Este sitio es un caos. Deben de haberlo saqueado. ¿De qué conoces a Mandalore? ¿Por qué te encerraron? Wrong place, wrong time. Captain Sulio and I were acquaintances. I just happened to be too close when she got dead. Real shame. She wasn't bad to look at, and she could drink. ¿Tienes idea de quién la mató? No, and at this point, I don't care. Just glad to be free. Te da igual. She's dead now. Not like finding whoever did it will bring her back. I deal with death all the time. We all end up like her eventually. Mandalore dijo que podrías ayudarme. Sí. Not many people can help you out with that. Been several assassination attempts on Queen Talia. That place is a lot tighter than a Hut's vault. I know a few people there. What do you need to get in touch with? Es un maestro Jedi. A Jedi Master, you say? Now that is interesting. It's quite a bounty in Jedi these days. Not that I'm looking to collect, but if there's a master there, I think I know who it is. ¿Puedes ponerte en contacto con alguien dentro del palacio? There's a slight problem with that. I know you don't want to hear that since you went through all the effort of springing me out. The thing is, scavengers have already looted most of my stuff. Most of it's garbage anyway, so I don't care too much. But I did have a couple of encrypted holodisks that they nabbed. So here's the punchline. I need those disks because they have some contact information on them. People I know you don't just walk up and chat with. There's a procedure. And that holodisk has the procedure. ¿Quién los tiene? The Kells gang pretty much owns this street.
from what I hear, she's the one that cleaned me out. She's in the local cantina most days. She's tough as Drexel leather and more dangerous than an angry Wookiee. You take Mandalore with you, though, you should be just fine. Just get me the encrypted holodisc. After that, if there is a Jedi Master in the palace, I'll get you a meeting with him. Sale doble hoja. Deja de darme sale el láser doble hoja. Dagon puede prepararte un encuentro con el maestro Jedi oculto dentro del Palacio Real, pero para ello necesitas unos holodiscos encriptados que le robaron de su casa cuando fue arrestado. Piensa que los tiene en la cabecilla de una banda de jinetes de bestias llamada Buckle. Los encontrarás en la cantina de Isis. Has exculpado a Dagon Gen del asesinato de la capitana Zulio, pero no puede enviar un mensaje al Palacio y al maestro Jedi hasta que no haya recuperado unos holodiscos encriptados. ¿De qué es el...? Bueno... ¿No lo dijo? What do you want here, Offworlder? The room is taken. The whole cantina is taken. You should leave. Tienes algo que pertenece a Dagon Gen. Quiero recuperarlo. You? And just how do you intend to do that? Tengo algunos créditos. Quizá. Esperaba poder comprar cualquier holodisco que sacase de su despacho. Primero te trocearé delante de tus hombres. Después, cuando acabe con ellos, se lo quitaré a tu cadáver. It isn't for sale. I warned you, Offworlder. Kill her. Bah. Concha tu hermana. A la otra. Seguridad. ¡Seguridad! Toro. Dotes. Puede ser. Sí, poderes. Confusión de bestias. Confusión de fuerza. Este. Ahí está. A la otra. Todos muertados. Espada vibratoria Sith. Sith. Túnica de Jolie. ¡Jolie Vindo! Permaneció al margen de la Orden Jedi mientras se instruía. Se creía que esta poderosa, aunque se conoce su paradero actual. ¡Mira! No puedo creer que sea la túnica de Jolie Vindo, boludo. What the fuck. Claro, no sé. Solo lo puede equipar un Jedi gris. Como puede ser... Creía. Yes. Te pongo este. Bakel no te dejó muchas alternativas, se produjo una pelea y murió. Regresa con Dagon Gent y llévale los holodiscos encriptados de Bakel. Ok, a ver. Quiero ver una cosa. Primero quiero aumentar el nivel.
Sí, listo. Cuando Goto me capturó, ¿cómo pudiste encontrar su yate? Parece que ha sufrido muchos daños a lo largo de los años. ¿Puedes mejorar un objeto para mí? Ah, mira. Solo puedo mejorar desde acá. Cheto. Entonces, espera. Vos, dame tu sable láser. Verde. Y se lo doy a Creia. Ah, pará, no, antes quiero preguntarle una cosa más. Necesito un punto de programación, tac. Cuando Goto me capturó, ¿cómo pudiste encontrar su yate? ¿Te metiste en el almacén de droid de Boga para robar los códigos? Entonces, ¿quién estaba transmitiendo los códigos de yate Goto? Los droides, interesante. Parece que ha sufrido mucho daño a lo largo de los años. ¿Cuánto daño? Así que has perdido muchos programas en tu núcleo de comportamiento, además del daño de tu chasis. Bueno, seguro que recuperarás esa habilidad. Celebro tenerte a bordo. Reza por no perder más funcionalidad. O te venderé por piezas. Che, ¿por qué tengo esa túnica? What the fuck? Quizás pueda... No te muevas, no tardará mucho. Bien, me ocuparé primero del chasis principal. Ya está. ¿Qué tal vas? Bien, ya he terminado. Me ha llevado un poco más tiempo del que pensaba. Esa es la actualidad, ¡Sí! ¿Qué quieres decir? Que por un momento perdí la conciencia si estabas apagado. ¿Que por un momento perdí la conciencia? Mira, vidriosa, ¿de qué estás hablando? ¿Estás listo para un poco más de mantenimiento de rutina? Quizá puedo mejorar un poco tu... Bien, déjame... Échame estas. Tocho, ¿cómo te sientes? Bien. Fallo. Oh, espera, pues... Siempre me confundo. Intentaré más tarde. Intentaré acabar rápido. Fallo. Ahora sí. Ah, no dije no. Ya está. Che, Creia, tengo algo para vos. Sí, que me incomoda mucho verlo con una vibroespada. Che, ¿qué hago con esto puesto? Sí, era esto lo que tengo puesto. Vos con la túnica de Jolie Bindo. Que no sé de dónde carajo sacaron su túnica. Eso me llama mucho, fuertemente la atención. ¿Qué va dando llana? Sí, te doy este. Ya está. Listo. No. Ha matado a alguien, ¿viste?
¿Dónde me estaba yendo? Estaba yendo a la mierda. Have you found the encrypted holodisks yet? I won't be able to get a hold of my contact from the palace without it. Conseguí los solo discos de Bakel. Great going there. With these, I'll check my contacts at the palace. I should be able to get a meeting with your Jedi Master shortly. You got anything you need to take care of in the quarter, you best do it now. You're dealing with serious politics by contacting him. If things go bad during a meeting, you may not be welcome in Isis anymore. Perhaps never. Just let me know if you want to go through with this. Un segundito. Come back when you're ready. Better yet, call the whole thing off. Palace politics can get you killed these days. Has entregado los solo discos encriptados a Dagon Gent. Preparará una reunión con el Master Jedi tan pronto como se lo digas. Quiero guardar primero antes. Ahora sí. So you still intend to go through with it? I can schedule the meeting with your Jedi Master as soon as you like. Like I was saying, though, once I use my contact, you may be in over your head. You may not be welcome back in Isis again. Ah, no, para, una cosita. Quiero ver el tema del comercio para el chabón de Narshada. Primero, ¿a quién se lo puedo preguntar? Era alguien que vendía cosas, ¿no? ¿Puede ser? I'm quite busy right now. Perhaps later. ¿Vos? You have returned. Oh, everything is great here. We're all very happy. So very happy. Large variety of weapons. My stock is very good. You might want to buy some before the general decides he needs more blasters. Then weapon merchants like myself have the honor of providing them to him at a substantial discount, even below what it costs us. We do it happily, or else. Or else what, Gag? Or else we are very unhappy at not being able to do our part. What? Barandó. ¿No traes un cristal rojo? De rojo no, azul. Dale. Bueno, voy a tener que ir a Dantuin para conseguir un cristal azul. No me queda de otra. Crime rates have been soaring in recent months. Even in the merchant quarter, the Western Square has seen a dramatic increase in violent crimes. There have been multiple reports of gang warfare on a large scale. Captain Rykin of the Onderan military has confirmed over a dozen casualties today alone. One local resident of the Western Square claims to have heard blaster shots, sword fighting, and even a lightsaber. Duelo de espadas. So bad that I don't want to leave my house, she said. Me encantó el duelo de espadas. Siempre espadas. These are dangerous times. People like Ponlar aren't making it easy. No lo sé. Ayuda a una unidad, checa, me está persiguiendo. Mátenlo. Mátenlo, desactívenlo. Destruyanlo. Háganlo pedazos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. So you still intend to go through? Yeah, I'll get on it. Just grab a cot and rest a bit. Once I get a meeting time, I'll let you know. Is this meeting a trap? I can't afford to lose you, especially given recent events. Anything could be a trap. That clue is no fool. But if the message is true... Is this necessary? I can guarantee your safety in the palace, but outside these walls the General has many men that would do anything for him. Nothing in life is certain, Your Majesty. But I feel something. There is a disruption in the Force. I must investigate this. Very well. But please, be cautious. Aren't I always?
was afraid you'd say. Well, the meeting is on. Head straight to the cantina. You guys should be in there. And no offense, but I hope I never see you again. No, para, ¿por qué no? No te quiero ver nunca más en la vida, hijo de remil, hija de remil puta. You must have gone through a lot to arrange this meeting. The palace is at full battle readiness. Smuggling in a message is no small task. Maestro Kavar, no sabía que siguieras vivo. Tengo mis trucos, Maestro Kavar. Kavar, the famed Jedi Guardian. The Mandalorians counted on the fact it would be you, not Revan, who would lead the Jedi against us during the Mandalorian Wars. I wonder how we'd have fared against you. I thought you were killed fighting Malak during the Jedi Civil War. It seems my former student keeps curious company. Strange times lead to strange alliances, though. No, I survived the war, if only just. Why are you here? I imagine that you hold little love for any on the Jedi Council anymore, even an old friend. No esperaba que tú también te pusieras en mi contra, Kavar. No culpo al Consejo Jedi, sigo confiando en su sabiduría. Quiero saber por qué expulsaste de la Orden. I'm not sure how well placed your faith is. I feared you would harbor dark feelings because of our treatment of you. You have to understand that it was a time of great uncertainty. We just learned that Darth Revan was back with an armada. Every Jedi that went with him was lost, corrupted, and as dark as their master. And then there was you. Many thought you were a spy, but there's more to it than that. And I think you deserve an explanation. Am I interrupting? In orbit, I thought for sure that the Ebon Hawk was mine. I was certain, only to see you slip through my fingers during the battle. Imagine my delight to discover you were on Isis. Quite careless, if you ask me. Get them, men, and watch your aim. Civilian casualties cause a mess of paperwork. In the palace. I'll get word to you when I'm able. No, well. Run! What have you done to my men? Blast! Men, take care of her. I won't let Kavar escape. Observation. This is a great opportunity for slaughter. Area effect attacks, such as grenades, will do great damage to soldier and civilian alike. No, chica, no puedes lanzar granadas en las inmediaciones de los civiles. Sí, mátalos a todos, a chica. Influencia perdida. No, pará, igual. Quiero ver una cosa. ¿Qué pasa si la pongo a Creia en mi equipo? Igual perdí influencia con la chica, así que por eso quiero ponerme a alguien más. For the sake of subtlety, I suggest we avoid using grenades and any other weapons that may injure civilians in this battle. Sí, claro, huelga decirlo. Los civiles me da lo mismo, pues vale. ¿Cómo que perdida, hijo de puta? Ahí está, ganada. Me parecía que la forrea la creía. No sé, se lo está comiendo. ¿Ya está? ¿A qué más hay que matar? What is it? Implante de generación activado. What the fuck? No, para, ¿qué hice? Ah, me cambié por un blaster, ¿no? Cálmense todos, ya está, ya pasó. Tu encuentro en la cantina con el maestro Kavar fue interrumpido abruptamente por el coronel Tobin y sus tropas. Kavar escapó y se dirigió al Palacio Real. Dijo que contactaría contigo más tarde. El coronel Tobin lo siguió. Han enviado tropas leales a Baklu a luchar contigo. ¡Sí! Listo, ya está. Ya estamos apoyando a la reina. Se ha encontrado al maestro Kavar en Onderon, pero huyó de las tropas de Baklu antes de que pudieses hablar con él. Parece que tendrás que tomarte tu tiempo para llegar al Palacio Real de Onderon antes de poder verlo de nuevo. Dagon fue fiel en su palabra y organizó una reunión con el maestro Kavar en la cantina local. Antes de que la reunión pudiese comenzar, llegaron el coronel Tobin. Sí, ya está. Me lo dijo 80.000 veces. Oh shit. There they are.
¿Quién quiere morir primero? Tac. Jaja, aguante los rayos de la fuerza, loco. Créditos. Agradecido. No sé si ponerme esto. Voy a probarlo. Ya fue. Oh, shit. Déjame en paz. ¿Qué le puedo poner? Este ataque poderoso. Sí, así tiene más variedad de ataques. Poderes. Le puedo poner... Destruir droide. Revitalizar. Y este. Sí, ya va. Ella sirve mucho como soporte. Como support. Implante de habilidades. Su capa renovadora. Full shit. Te pongo este también. ¿Y vos? Regeneración. Listo. What's happening in the West Square? It sounded like battle. Command's ordered comm blackout. Do you know what's going on? Los soldados de Backlua no están atacándome. Nada, gente, solo iba a lo mío. ¿Por qué no me disparas? Es lo que han hecho los demás soldados. What? Why? That makes no sense. Command hasn't issued any alerts. Are you sure it wasn't some of those Beast Rider slags? They've been getting bolder recently. Estamos en pleno día, llevan uniforme. Así que no son... Así que no todos los soldados son los que me buscan. Resulta tranquilizador. You must be mistaken. Soldiers just don't attack civilians without orders. If it weren't for the comm blackout, I'd check with command. Just head to the safety of the Merchant Square, citizen. We'll send a patrol to investigate as soon as we can contact our HQ. Not all the military is after us. Still, Vaklu can throw a whole army at us. I think we've outworn our welcome over here. We should head over to the spaceport before General Vaklu invents some charges against us. Then we'd be in real trouble. Llegaste al punto de control de la rampa celeste y los soldados que habían allí no te atacaron. Un soldado dijo que el mando había ordenado silencio de las comunicaciones. Mándalo al recomendado dejar el distrito mercantil antes de que el general Vaklu envíe más tropas a detenerte. Vuelve a la lanzadera para dejar a ISIS. Tengo que irme a la mierda. You know what to do. ¡Eh! ¿Qué onda? Putos. Let us end this. Son los mismos tarados que tuvieron con el tipo este que dijo todos en contra de la reina. ¿Vos? ¿Qué vas a decir? I noticed your incident just now.
I'm afraid I have nothing more to say. The diagnostic is doing something strange. Target acquired. What the hell does that mean? Oh, shit. No, ¿cómo? Puto, déjeme. ¿Ustedes qué onda? Los voy a matar a todos, hijos de puta. ¿Se puede saber por qué me atacaron? Oh, no, el pibe. You're cleared to go. ¿Cómo le chupó huevo, boludo? Hey, what do you think you're doing? This terminal is restricted to military personnel only. Your visa's been scanned. You're cleared to leave. I'd leave right away. Things are going crazy in this quarter. The shuttle is just ahead. I think we should get out of here fast. It's gonna be some time before they forget about us here. No more trips to ISIS for us until the situation changes. A lot. Oh shit. ¿Dónde está, chica? Vos. Faltaba un escuadrón más. Bueno, yo espero haberlo hecho lo correcto para haberme unido a la reina. Si no, me recagaron. Espera, ¿qué tienes en la ventana? Dale, dame un cristal azul, puto. Oh. I again apologize for the bomb. The checkpoint up ahead has been closed. Some sort of malfunction with the turrets or something. You can't go through. Two new alerts of escaped Republic spies have been circulated to all media centers. If you see either of them, please report it to the authorities immediately. One of them is a journalist for ISIS.com. Authorities say that he may be one of the instigators of last month's South Quarter refinery explosion. You again? You don't need to see me if you... Diagnostic? For some reason, I cannot fire. Obvious statement. This was not anticipated. I am attempting to access my weapon systems, and I cannot. Alarmed embarrassment. If this gets back to the other units, we will be decommissioned. Vamos, Mandalore.
No. No, 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 no. A la otra. Te has encontrado con 3 grupos de HK50. Una vez regreses al halcón de mano, ya deberías tener suficiente información para poder encontrar la ubicación de la fábrica. Listo. A la bosta, a la bosta. Volver a Daxon. We're back. The shuttle is going to stay docked here until further notice. I'm not ready to part company yet. It sounds like you have a lot of traveling to do. So do I. I'm going with you. The Sith have taken a particular interest in you, and you could use an extra blaster. I've been meaning to leave Duxon to look for other Mandalorian clans anyway. Suenas muy altruista. No sabía que fueras así. I don't have it in me. It's a matter of self-interest. The Sith aren't known for sharing power. If the Jedi Order is destroyed for good, it's inevitable that the Sith will dominate the Republic. And then my people will be eradicated or enslaved. Helping your cause is a matter of necessity. Mandalorians helped Exar Kun during his war. We know firsthand how we fare in the service of their like. But that's enough for now. We'll have time to talk later. The Ebon Hawk is patched up and ready to go. When you're ready to depart, we can ask the guide here to take us back to the ship. No, ¿cómo que no? Puto. Good to go. Me empujón con la fuerza. ¿Qué voy a poner? Drenar vida, sí. Vamos al halcón de mano. ¿Qué pasó acá? ¿Todo bien al final? Baylor. I don't think you'll be able to return to ISIS anytime soon. General Vaklu has a great deal of power. Even a Jedi couldn't defeat an entire army alone. Sí, ya me están diciendo que Vaklu nos quiere muertos. Es imposible que ya no... La reina Talia esté en... La reina esté en nuestra contra, boludo. Yo me corto la pija si lo llego a hacer. No quiero volver a cometer el mismo error, boludo. Sí, igual quiero saber qué fue lo que hice para que me odien. Y eso es algo que no lo hice acá. Y menos mal que no lo hice. You have fought more battles on ISIS. You are truly... Our numbers. Most of the recruits are scouting the perimeter. I hear you handled ISIS adequately. Mandalore has left me in charge until he has finished his journey to reunite the clans. If there is any change planet side, I'll send you a message. Listo. Mandalore will gather the scattered clans. We will triumph. What do you want?
¿Sigues molesto? ¿Qué tarado? Qué bronca nos tiene, hijo de puta. Ready to head back to your ship? Give the word and I'll take you there. Follow me. Gracias. Al conde mano. Le quiero devolver sale láser a Atom, boludo. Dale. Command. You will talk. Defiant statement. There is nothing you can do to me. Do your worst. Agonized exclamation. My photoreceptors. My photoreceptors. Statement. I shall up the charge of your circuits next time. Now, answer the question. Posturing statement. I will never talk. Statement. Then I will have to settle for your screams. That is one sick boy. Qué sádico que era la chica. Statement. My prisoner has revealed something of interest. Allow me to share it with you. Statement. The facility that is creating these cruder, unsophisticated versions of me is located on Telos. Telos. I propose we go there and turn it into a smoldering crater. Mierda. Finally decided to let me take a look at your circuitry. Answer. Indeed, I did. I hope you understand how difficult it is for me to trust a meat bag with something as delicate as my inner mechanics. Explanation. Our encounters with my copies has convinced me that I should look into upgrading my capabilities in order that I may be able to destroy them with greater impunity. Worried you might be going obsolete? I understand. Objection. Nothing of the sort. I am programmed to improve my capabilities if it will improve my chances of destroying a target, even as unsavory an avenue as this. You don't have to suffer on my account. Maybe you are better off not letting me dig around in you. Retraction. You must understand, my previous interactions with meatbags have rarely been pleasant. Disclosure. After all, most of those meetings involved the termination of said meatbags. It obviously couldn't have been your charming personality. Now, if you want me to see if I can upgrade your functionality, just let me get to work on you. Answer. In that case, please go ahead. Just be careful not to damage any of my delicate parts. Analysis. My self-diagnostic indicates that my performance has indeed been improved. Also, many of my systems are reporting improved efficiency. Commentary. I am most pleased with this turn of events. It would appear that my initial analysis of your mechanical abilities was incorrect. You're welcome. Hey, Constitución. If you've got some time, I'd like to see what I can upgrade for you. Yes, I do have a few moments to spare for your work. I would like to know what he is doing here, though. He helps me out with repairs. That isn't a problem, is it? I suppose not. Perhaps in working on my circuitry, your assistant will learn something about how a fully functional droid is constructed. Just ignore him and let's get to work. I would appreciate that. Our group has little in the way of time to spare, and I would not want to delay you from your other duties. Right. Let's get you open. See what you can do. I have to say, you are put together quite well. That wasn't much to do. As I told you, my design is streamlined and efficient, though I am pleased that you were able to make some improvements, and this was not just a waste of my valuable time. There were a few things from my remote that I was able to integrate into your construction. I see. Well, thank you. I'll let you get back to your work. Destreza. ¿Qué haces levantado? ¿No duermes nunca? No esperabas que estuviese despierto. I dreamt of Malachor. I remember the ships, the last stand of the Republic. The tattered remnants of our fleet, the largest we could gather. But it was damaged, weakened, and vulnerable. The Mandalorians couldn't resist. They tore into us like beasts, shredding our ships to scrap as we fought back. Yet this time there were no reinforcements for either side. Revan had been delayed out-system by Mandalorian scout ships. By the time he arrived, it
it was too late. And beyond Malachor, there were no more Mandalorians left to die. I remember standing on the bridge with you and watching the destruction of the Republic. Watching ships full of soldiers and Jedi burn and die. I remember the look you had when you turned to me. It was the longest you'd ever looked at me. You didn't say anything, just a nod. Events moved quickly then, even in my dreams. Flashes, explosions, you falling. I could feel the pain around me. And then the memory. The drifting hulks of the Mandalorian ships, the dead, allies, friends, strangers. And then the echo, lingering, the sound I awakened to in my nightmares. Tenían que morir. No había elección. Mi decisión también me atormenta. Fue una gloriosa victoria. Los mandalorianos mataron a Mires, se lo merecían. Blame lies with me for creating it. The situation forced your hand. Anger forced mine. Si eres el culpable de su creación, entonces yo soy igual de culpable por ordenar su uso. Sí, me encanta que cuando hablé con una chica dije que los mandalorianos se lo merecían y ahora estoy diciendo que me arrepiento. Soy bastante hipócrita, boludo. Muy contradictorio. The fleet would be destroyed and the Republic would fall. None of us realized the magnitude of what we unleashed. So you fought against the Mandalorians in the war? I was part of the war effort, yes. I worked as a technician, though. But you fought on the front lines. To a Mandalorian, there is honor in that. I could do without your Mandalorian honor. I saw the results of your honor. The absolute destruction your warriors brought. And look at them now. Mandalorians are little better than mercenary thugs. And what's honor to someone like that? All they care about are credits. If I were you, I'd pick your words more carefully. Tranquilizados los dos. Este no es el momento ni el lugar para esto. Era una balanza, Baudur. Casi digo amenaza, no un insulto. No vivamos más en el pasado. Tenemos que trabajar juntos. You fought for no cause other than to spread suffering and pain to the people you conquered. Maybe that's what it looked like to you, but that isn't why we fought. We fought for honor and glory in the heat of battle. You did nothing but murder innocents. The Republic took us too lightly. We wanted to face the full force of their army. We had to goad them to fight. That's exactly what I'm talking about. If you ask me, you Mandalorians just got what you deserved at Malachor. Defeat is part of a warrior's life. We will recover, stronger than before. Doesn't it even bother you that your people were almost destroyed? Or do lives have no meaning to you? People die in war. Well, I'm glad to have you guarding my back. Ya basta, esta conversación ha terminado. ¿Podemos dejar el pasado y ¿podemos dejar el pasado en el pasado de volver al trabajo? No creo que haga falta seguir hablando de esto. Fine by me. Bien. Bueno, acá dejo la parte. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete si les gustó, déjenle comentario, activen la campanita de notificaciones que me gusta mucho para crecer. Sí. Nos vemos hasta la próxima, señores. Chao.